Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos, queridos oyentes de Huellas, bienvenidos a esta nueva entrega del programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. En esta ocasión nos trasladamos hasta la provincia de Azua para llevar a todos ustedes la historia de alguien que se formó en nuestras aulas como tecnólogo en electrónica industrial. El Instituto Politécnico Loyola significa para mí, es como el despertar de mi vida. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Y llegó el momento de saber quién es la persona que hoy nos contará las vivencias de sus años de estudios en este centro educativo jesuita. Saludos, mi nombre es José Francisco González Tejeda. Soy egresado del Instituto Politécnico Loyola en el año 1994, de la promoción Praxis específicamente. José Francisco, es un placer que estés con nosotros en Huellas. Cuéntanos sobre tus inicios en el Instituto Politécnico Loyola. Yo inicié mis estudios en el Politécnico Loyola en primero de pretécnico, que era el sistema que se utilizaba en esa época. Yo venía de un liceo público de mi pueblo y yo estaba en segundo de bachillerato. ¿Cuál fue ese motivo que te trajo a estudiar con nosotros? Me motivó mucho ingresar al Loyola por unos amigos vecinos de aquí de mi pueblo, de Azua, que se habían ido el año anterior y cuando venían de vacaciones me contaron de su experiencia y de lo grandioso y de lo buena que era la educación allá, y eso, ya usted sabe, me puso la mente a trabajar y de una vez hablé con mis padres porque yo también quería pertenecer y vivir esa experiencia de la que ellos me contaban. Viniste desde otra provincia, donde estabas acostumbrado a un ambiente educativo totalmente diferente. Toca preguntarte entonces, ¿cómo se te dio el proceso de adaptación? Mi adaptación al Politécnico al principio fue un poco difícil porque el sistema de estudios de donde yo venía no era igual ni tan exigente de como lo era y como lo es en el Politécnico. Y fue un poco complicado, pero después ya me acostumbré tanto que tenía que sentirme así, como con algo que hacer, con tareas y ocupado. Y también en la parte de fuera del Politécnico también fue un poco difícil adaptarme, ya que yo tenía 15, 16 años y nunca había salido de mi casa y me costó un poco, sí, el primer año. Aunque después me acostumbré bastante a San Cristóbal y al ambiente del Politécnico y a sus actividades, que a veces en vacaciones cuando venía
lo extrañaba mucho. Hubo ocasiones que yo vine y me regresé a San Cristóbal antes de que se me terminaran las vacaciones, porque ya me hacía mucha falta ese ambiente. Dejas tu pueblo natal, Azua, tus familiares, tu casa, para venir hasta San Cristóbal a recibir el pan de la enseñanza. Por la distancia, tuviste que alojarte en una pensión. ¿Qué tanto aprendiste allí? Mi experiencia de vivir en una pensión la describiría como lo más grande que me ha pasado en cuestión de formación personal, ya que yo salí de mi casa cuando tenía 15 años, nunca había salido, nunca había hecho ninguna labor doméstica, nunca me había hecho cargo de mí mismo, por así decirlo, y en la pensión aprendí todo eso. Además, aprendí algo muy importante, aprendí lo que es el compartir, el compañerismo, el ayudarse, el ser soporte, igual como fueron soporte conmigo, muchas cosas. En cuanto a la formación personal, creo que vivir en pensión fue lo que me preparó para los retos que venían después, los retos que vinieron después en mi vida. Creo que si no hubiera pasado por una pensión, no lo hubiera podido sobrellevar, la mayoría de los retos que me vinieron después en la vida. Otra cosa también que agradezco muchísimo de vivir en la pensión fue conocer a la persona que, vamos a decir, que hizo que yo fuera quien soy hoy en día, que fue conocer al sacerdote Tomás Marrero. No tengo cómo describir lo que yo aprendí con él. Creo que mi personalidad después empezó a formarse después que yo lo conocí a él. La personalidad que tengo ahora es, vamos a decir, que es una hechura de sus enseñanzas y de lo que yo viví en la pensión. ¿Cuáles fueron esas dificultades con las que tuviste que lidiar? Bueno, tuvimos muchísimas dificultades, yo y mis compañeros de la pensión, principalmente económica, ya que nosotros no veníamos ninguno de familias con recursos, de muy lejos también, no teníamos ningún familiar, la mayoría en San Cristóbal, ni nadie así que nos prestara cierta ayuda, así que vivimos muchas dificultades económicas. Hubo momentos en los que llegamos a comer en el comedor, ¿verdad? Que, por ejemplo, los fines de semana, hubo fines de semana que llegamos a comer el viernes, comimos en el comedor y no volvimos a comer hasta el otro día que nos íbamos a volver a comer otra vez allá al comedor del Politécnico. Pero viendo retrospectiva, nosotros no pasamos tanto trabajo como ciertas personas y compañeros que yo conocí de otras pensiones por el sistema que aplicó e implementó Tomás Marrero en las pensiones, que era el de compartir todo y hacer como una especie de fondo común. Entonces eso nos ayudó muchísimo a que las vicisitudes y problemas que tuvimos fueran menos que otras personas que yo conocí en mi experiencia en el Loyola. José Francisco, llama la atención que viniendo de Azua te decidieras a estudiar electrónica industrial y no agronomía. Elegí estudiar electrónica industrial. No sé, porque en ese momento la tecnología estaba cambiando mucho. En ese momento era que se estaba empezando a implementar las tecnologías celulares, de telefonía móvil. Y no sé, eso me llamaba mucho la atención. De hecho, cuando los amigos que me motivaron a mí a ir a Loyola me hablaron de Loyola, yo vi las carreras que habían disponibles, la que me interesaba era la agronomía, ya que yo viniendo de
de una zona, vamos a decir, rural, del interior. Mi papá también trabajaba en una empresa agrícola y yo visitaba fincas y cosas así. Mi intención era esa realmente. Pero cuando llegué allá, que no sé, San Cristóbal es una ciudad un poquito más moderna, vi muchas cosas que no veía aquí en mi pueblo, aparte de que la tecnología estaba cambiando, y otra cosa también cuando vi, por ejemplo, el laboratorio y los talleres de allá, qué sé yo, me gustaron más que cuando vi la finca de agronomía. Uno siempre se enamora de una o varias asignaturas. ¿A ti? ¿Cuáles eran esas que te encantaban? Mis asignaturas favoritas fueron el álgebra, que la impartía la profesora Roselena Ávila. Yo había visto un poco de álgebra anterior, pero ese nivel y ese libro de Baldor de verdad que me fascinaba mucho. Y el hacer un ejercicio y después verificar que lo que yo había hecho estaba correcto era una de las cosas más satisfactorias. Otra materia también, pero ya esa era dentro de la carrera, fue álgebra de Boole, ya que la misma nos ayudó, no sé, qué sé yo, la mayoría de los ejercicios eran sobre crear cosas, hacer que equipos hagan cosas que nos ponían retos, y esa también fue una materia que de verdad que me fascinaba mucho mientras estuve en el Politécnico estudiando. Y sabemos que en ocasiones las cosas se complican. ¿Cuáles materias te dieron dificultad y cuál fue el motivo para que eso sucediera? Bueno, las dos asignaturas que se me complicaron un poquito ya al final de los estudios en el Loyola me pasó, porque de hecho también tuve un problema médico, que tuve que faltar un tiempecito por una cuestión de salud. Fueron geometría descriptiva y geometría analítica, me parece, y cálculo, que las impartía el mismo profesor Domenech. De verdad que creo que ese tiempo que no pude asistir, una semana o dos creo, se me complicó muchísimo, pero pude lograr superarla gracias a mis compañeros, porque yo tenía unos compañeros, de hecho tengo, que ahora mismo eran súper inteligentes y cerebro, un ejemplo, de verdad. Yo todavía los pongo de ejemplo cuando hablo con mis hijos y algunos compañeros, de 2 o 3 compañeros que yo tengo que eran muy buenos académicamente. Y hablando con ellos me ayudaron, hablé con el profesor también sacaba algunos minutos para ayudarme con ciertas preguntas que yo tenía, y así pude superarla, pero fueron muy complicadas dibujo técnico, creo que es geometría analítica también, que ya no era dibujo técnico, era un poquito más avanzado, y el cálculo. Y ya que hablamos de asignaturas, pues hablemos ahora de maestros. ¿Cuáles fueron esos que con su manera de impartir docencia causaron impacto positivo en ti? Bueno, a mí en lo particular, para mí el maestro que más se destacó mientras estuve allá en el Politécnico fue el profesor Cuello, un profesor de geografía que teníamos en el primer año de pretécnico. Era una persona ya un poco mayor, y a mí me asombraba grandemente la forma en la que él daba la clase. Era una persona que no llevaba libros, me acuerdo que la clase era de geografía, y él te hablaba de cualquier país así de memoria, y se sabía dónde estaban todas las ciudades. Era una enciclopedia realmente. Pues, no sé, creo que yo todavía después no he vuelto a ver un profesor así de su categoría, de verdad. A mí me sorprendió muchísimo el conocimiento que tenía el profesor. También otro profesor que a mí también me sorprendió, me dejó asombrado también, fue el profesor Domenech, de cálculo y de dibujo. Dominaba
Los conceptos, wow, era de verdad que era tremendo profesor, tremendo profesor. Esos dos profesores fueron así de los que yo más recuerdo, así de que me impactaron mucho por sus conocimientos principalmente. Y así hacemos nuestra primera pausa. No le cambien porque regresaremos en pocos segundos con esta interesante entrevista con José Francisco González. Ya volvemos. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Me vacuno contra el COVID-19. Por mí, por mi familia, mis compañeros y estudiantes. Tú también puedes hacerlo. Vacúnate por amor a los tuyos. Estás escuchando Huellas. Gracias por seguir en sintonía con Huellas, el espacio de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Hoy conversamos con José Francisco González, egresado del IPL como tecnólogo en electrónica industrial. Durante tu estadía aquí, ¿te destacaste entre los estudiantes aplicados, tranquilos, traviesos o alguna otra categoría? Bueno, me considero que cuando estuve en el Loyola era un estudiante tranquilo, a veces aplicado, a veces un poco dejado, pero en lo general era una persona tranquila. Vamos a decir que yo era un estudiante promedio. En los primeros 3 años estuve entre los 30. Me acuerdo que enviaban una carta a tus padres sobre los mejores, los estudiantes que estaban en mejor nivel, y yo siempre quedaba en los 3 primeros años. Era una persona, vamos a decir que tranquila y a veces aplicado, no era tan travieso realmente. Aunque nos acabas de decir que básicamente fuiste un estudiante tranquilo, me gustaría que nos cuentes de alguna situación que te puso en apuros. Bueno, creo que la única situación que me puso en apuros a mí mientras estuve en el Loyola fue algo en el comedor. Recuerdo que el decano, que era Eduardo Rosario, Lali, era un poquito estricto con las normas de vestimenta y recortes de pelo y algo así. Y recuerdo que una vez estuve estando en la fila, yo tenía una gorra de esa de béisbol y la tenía al revés, con la parte del pico para atrás. Y él me vio, me agarró por la gorra y me dijo, bueno, usted parece que no se acuerda de las normas de aquí. No sé qué, me sacó de la fila, recuerdo, en el comedor de la fila para comer, y me puso de último. Me acuerdo que comí después que comieron hasta los empleados del comedor. Después hubo alguna que otra situación, pero como era una persona muy tranquila, no me había envuelto en muchas situaciones complicadas, se podría decir. José Francisco, ¿cuál era ese lugar del Politécnico Loyola que para ti tenía una magia especial? El lugar favorito mientras de allá de la institución para mí era un banco que había frente a la biblioteca. Y era mi lugar favorito porque siempre en los recreos
Ahí se sentaba el padre Martín Arias y yo era uno de muchos estudiantes que nos sentábamos a conversar con él. Ahí en esos bancos yo tuve conversaciones muy interesantes y me ayudó mucho el padre Martín en mi formación personal, fuera de la academia, de la académica, digo. Las enseñanzas que tuve ahí en ese banco fueron grandiosas, por eso es mi lugar favorito del recinto. Y hablando de magia y de especialidad, cuéntanos de aquellos compañeros de estudios con los que aún conservas amistad, a pesar de que ya no compartes aulas con ellos. Bueno, sí, de verdad, realmente hice muchos amigos mientras estuve en el Politécnico. Muchas personas interesantes de San Cristóbal. También muchas personas que fueron compañeros de casa, de la pensión, que todavía son mis amigos. Bueno, más que amigos, hermanos. De hecho, todavía tenemos un grupo de la promoción en el cual debatimos temas muy interesantes y de vez en cuando podemos y la agenda de algunos que viven fuera del país se lo permite, nos juntamos y cuando nos juntamos es como si fuera en el Loyola, es el mismo grupo de amigos, no hay poses, no hay nada así fuera de lo normal, nos seguimos viendo como los amigos de los años 90. Lo cual es muy grandioso. ¿Alguno de esos compañeros de estudios que recuerdes de manera especial y por qué? Conservo amistad así, especialmente con dos compañeros. Uno es José Ariel Camilo Bencosme, que de hecho somos compañeros de trabajo, aunque trabajamos en diferentes localidades, pero somos compañeros y hablamos siempre de muchos temas importantes. Él a mí me ha ayudado en muchas situaciones personales. Yo de verdad que me siento muy agradecido de que todavía tengamos esa amistad, porque él fuera de lo profesional me ha ayudado muchísimo en temas personales. Otra persona también con la cual converso mucho se llama Jorge Luis Quevedo de los Santos, el cual es un profesional excelente, una persona que vino de un sitio bastante lejano y de unas situaciones muy precarias y hoy en día es un profesional que ejerce fuera de la República Dominicana y para mí es un ejemplo. Aparte de que somos muy afines en muchos temas sociales y cosas de ese tipo. A mis hijos yo siempre se lo pongo de ejemplo, Jorge Luis Quevedo. Siempre le digo de dónde él vino y a dónde él ha llegado. Y para mí, yo de verdad, cuando hablo de él me siento muy orgulloso de ser su amigo, de tener un amigo con ese nivel profesional e intelectual. Seguimos con esos momentos especiales. A mí me gustaría que la audiencia conozca sobre aquella experiencia que viviste cuando conversaste con el padre Julio Cicero. Una anécdota especial que recuerdo fue la primera vez que yo subí al laboratorio del padre Cicero. Y la recuerdo mucho porque cuando yo entré y él siempre estaba ahí, hablaba mucho con los estudiantes, no sé quién, algún compañero me invitó a subir y cuando yo entré arriba, me acuerdo yo estaba en primero, segundo de pretécnico, algo así, y comencé a hablar con él y ver todas las cosas que tenía ahí en su laboratorio. No recuerdo si de genética, porque él no nos daba clase. Me acuerdo que él solamente le daba clase al área de agronomía. Pero recuerdo mucho eso, porque me puse a hablar con él y dentro de mí pensaba, wow, yo estoy hablando con un científico de verdad. Yo que solo lo veía en televisión y cosas así. Y después con el tiempo que pude saber bien quién era el padre Cicero y de verdad que dije, cóntrale, sí, tuve la oportunidad de hablar con un científico de verdad. Definitivamente que el Instituto Politécnico Loyola se presta para muchas vivencias que se quedan en el corazón de cada uno de los que pasan por acá.
Pausamos nuevamente y regresamos de inmediato con esta entrevista de Huellas. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Me vacuno contra el COVID-19. Por mí, por mi familia, mis compañeros y estudiantes. Tú también puedes hacerlo. Vacúnate por amor a los tuyos. Ya inició el llamado de admisión del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola para el cuatrimestre mayo-agosto 2022. Si quieres convertirte en ingeniero o en tecnólogo, aprovecha nuestras ofertas académicas de grado o técnico superior. No pierdas la oportunidad de formarte como ingeniero agroempresarial, eléctrico, industrial o redes y telecomunicaciones, o tecnólogo en diseño y manufactura, electricidad industrial, mecatrónica, procesamiento de alimentos, redes y seguridad informática y desarrollo de software. Para más información, llama al 809-528-4010, extensión 3011. O en las redes sociales, Instagram y Facebook con el usuario @Politécnico Loyola, en Twitter @LoyolaIPL. También puedes visitar nuestro portal superior.ipl.edu.do. Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, formando en calidad. Estás escuchando Huellas. Amigos de Huellas, gracias por la fiel sintonía de cada uno de ustedes. Seguimos conversando con José Francisco González, tecnólogo en electrónica industrial del año 1994, formado en las aulas del Instituto Politécnico Loyola. José Francisco, ahora nos gustaría escuchar sobre la continuidad de tu formación profesional al egresar de Loyola. En cuanto a mi formación profesional, después de salir de Loyola, yo ingresé a la UAS a estudiar ingeniería electromecánica, mención eléctrica. Estuve hasta el noveno semestre. Luego no la pude concluir porque tuve que mudarme por cuestiones laborales. Pero no obstante eso, me he dedicado a hacer certificaciones internacionales en tecnología en el área en la cual yo siempre me he manejado. De hecho, creo que he hecho casi todas las certificaciones internacionales que hay en mi área, y eso me ha ayudado bastante en lo profesional. He hecho certificaciones en redes, en telecomunicaciones, que es en el área en la que siempre me he manejado, tecnologías de telecomunicación, 5G, 2G. Debo tener más de 20 certificaciones internacionales en ese tipo de tecnología. Una vez sales de Loyola, se te abrieron las puertas del ámbito laboral en destacadas empresas. Cuéntanos. Bueno, mi trayectoria profesional después de haber salido de Loyola fue... he trabajado en las 3 compañías más grandes de telecomunicaciones que ha habido en el país. Trabajé
para una contratista de Tricom. Después, cuando vino la nueva empresa Orange, la cual es Altiz hoy, también fui parte del departamento de ingeniería por 10 años y actualmente trabajo también en el departamento de ingeniería claro, que es la otra compañía la otra compañía grande, de hecho la más grande del país. Y bueno, antes de trabajar hubo un intermedio también entre mi primer trabajo y el segundo, que recuerdo que fue un negocio de tecnología que también tenía junto con unos amigos. Pero siempre me he manejado en el área de las telecomunicaciones y he estado siempre involucrado no, he visto todos los cambios que ha tenido la telecomunicación en este país desde el 94 hasta el día de hoy. Sobre la formación integral que ofrece el Politécnico, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo trabajó todo eso en ti? Algo que a mí me gustaría resaltar del Instituto Politécnico Loyola es que, aparte de la formación académica, lo cual es de primerísimo nivel, es la cuestión de la parte de la formación humana. En mi caso, a mí me hizo cuestionarme muchas cosas sobre la vida y de verdad, lo que más resalto es que me introdujo en mí esa llama a buscar el porqué de las cosas. Y entiendo que eso me ha ayudado mucho en el transcurso, con el transcurso de los tiempos. Porque fuera de la formación académica, como dije anterior, esa parte humana y esa formación general que te da, es difícil encontrarla en otro lugar. De hecho, sí, si pudiera retroceder en el tiempo, volvería a estudiar en el Politécnico Loyola. Para mí, en materia académica y personal, es lo más grande por donde yo he pasado y donde más he aprendido. Y he estado en muchas instituciones después de eso, y todavía ninguna se le compara en cuanto a lo que yo aprendí en formación humana, principalmente. José Francisco, aunque ya las medidas por el COVID-19 están más flexibles, para nadie es un secreto que dicha situación generó y sigue generando mucha ansiedad e incertidumbre en muchas personas. ¿A ti cómo te ha ayudado lo aprendido en el IPL en este tiempo de pandemia? La formación que recibí en el IPL me ha ayudado mucho en esto de la pandemia. Por ejemplo, en ese tiempo yo leía mucho, investigaba mucho y eso, por ejemplo, eso me quedó. Y ahora en estos tiempos que a veces teníamos mucho espacio para el ocio, yo me dediqué a aprender cosas que no sabía, a leer mucho. No sé, el Politécnico Loyola me dejó esa chispa de buscar el conocimiento y de siempre preguntarme el porqué de las cosas, como dije anteriormente. Eso me ayudó mucho a sobrellevar un poquito la ansiedad que pudiera provocar el estar mucho tiempo encerrado, vamos a decir. Otra problemática que afecta, y voy a hablar específicamente de nuestro país, es la falta de orientación que tienen los jóvenes. Entonces, me gustaría que, en base a lo que tú has vivido, envíes un mensaje a nuestros chicos para que no pierdan el enfoque con los estudios. El mejor consejo que yo pudiera darle a los jóvenes de hoy en día en cuanto a que piensen que el estudio no es la mejor vía para la superación es el mismo que yo le digo a mi hijo
que está en la universidad actualmente. Y yo le digo que casi todas las otras cosas que uno pudiera conseguir fuera de los estudios, va a llegar un momento en que se van a ir. Sin embargo, lo aprendido nunca se va. Y tú siempre vas a poder acudir a eso que tú tienes en tu base de conocimiento. Y también te va a dar una perspectiva muy distinta del mundo. Vas a ver cosas que el que no tiene cierto nivel lo va a ver como banalidades, pero tú no. Y además le vas a dar la importancia que tienen a las cosas. En resumen es eso, que lo aprendido nunca se va. Y de la única manera que una persona puede salir de la ignorancia, de la pobreza y de todas esas cosas que tenemos aquí en nuestro país es con el conocimiento. Hay una frase por ahí que dice que el conocimiento es poder y no hay nada más cierto que eso. Además, el conocimiento es lo único que te va a volver a hacer, a empezar de nuevo cada vez que te caigas. Porque sin una base, tú no vas a poder salir adelante. Si tú no tienes estudios, no tienes conocimientos, una vez se te caiga cualquier otra cosa que tú hagas, ya no vas a poder empezar. Pero como ya uno tiene la base, uno siempre va a encontrar cómo volver a empezar de nuevo. ¿Cuál es el significado que tiene el Instituto Politécnico Loyola para ti? El Instituto Politécnico Loyola significa, para mí, es como el despertar de mi vida, fuera de lo profesional y de lo académico, pero el despertar, porque de verdad ahí fue cuando comencé a hacerme adulto y las responsabilidades que me hizo asumir en esa época, de verdad que me han servido para todo el resto de mi vida. Para mí es como un inicio a lo que es la vida en realidad. Eso significó mucho eso es el significado que yo le tengo al Instituto Politécnico Loyola realmente. Hagamos un resumen. Saliste de Asua, dejando muchísimas cosas atrás para tener que adaptarte a un ambiente diferente. Pero si algo tenías claro, era que querías recibir formación educativa en Loyola. ¿Podrías decir entonces que valió la pena? Claro que considero que valió mucho la pena haber estudiado en el Loyola. De hecho, creo que lo he dicho antes y vuelvo y lo repito, no sería ni cerca la persona que soy hoy de no haber pasado por la enseñanza jesuita y por el Instituto Politécnico Loyola. Ser egresado del Instituto Politécnico Loyola para mí significa mucho y de hecho es un orgullo para mí. No sé, yo soy una persona que no soy pretenciosa en cuanto a lo material, pero es un orgullo para mí tener compañeros como los que tengo y desde que tengo alguna oportunidad de hablar de ellos con alguien, siempre recalco eso. Y es un orgullo de verdad, la formación que recibí y que me ha hecho ser la persona que soy, muy preocupada por la causa humana, que como dije también anteriormente, es importante lo profesional, pero lo humano también. ¿Cuáles son esos detalles que extrañas de tu paso por el IPL? Bueno, yo extraño muchísimo las conversaciones que yo tenía con el padre Martín, con el padre Tomás Marrero, con el padre Víctor y con ciertos compañeros y personas que conocí allá. De verdad que eso es de lo que más extraño
de haber estado y haber pasado por el Politécnico Loyola. Dice una frase, que recordar es vivir. Todos esos buenos momentos quedan en tu memoria y tu corazón. José Francisco, te agradecemos que hayas estado hoy en Huellas, transmitiendo tantos mensajes positivos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en el programa y por ayudarme a recordar muchas vivencias que a veces uno por el trajín se les olvidan. Encantado y dispuesto para cualquier otra ocasión, y gracias de todo corazón. Y hasta aquí ha llegado esta emisión de este programa Huellas. Donde quiera que exista un egresado del Instituto Politécnico Loyola, ahí estaremos nosotros, tras las huellas de aquellos que se formaron en nuestras aulas. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que esta y otras entrevistas pueden encontrarlas en nuestro canal de YouTube, Instituto Politécnico Loyola.ipl. Yo soy Luisana Medina y me despido hasta otra próxima entrega de el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola, Huellas. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.